Vamos a hablar con Claudio Capralulo, que es el director ejecutivo de la consultora Analítica. Él es licenciado en Economía, pero lo tenemos hoy en línea básicamente porque Analítica hizo un estudio súper interesante. Si nos ponemos mal con, obviamente, que le hayan sacado a los jubilados los medicamentos gratuitos, cuando escuches los números que nos va a contar Claudio, vas a ponerte a llorar todavía más fuerte. ¿Cómo estás, Claudio? Nancy Pasos te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, vamos por partes. Ustedes lo que hicieron fue un análisis concreto de, digamos, cómo fue perdiendo poder adquisitivo los distintos estamentos de jubilados, para decirlo de alguna manera. Sí, lo que nosotros, obviamente a partir también del proyecto que se presentó en el Congreso, volvió a estar en discusión la fórmula de movilidad jubilatoria, que es lo que termina determinando cómo se actualizan mes a mes las jubilaciones, ¿no? ¿Qué pasa con el bolsillo de los jubilados? Exacto. Entonces, obviamente, lo que se propone a través del Congreso, principalmente de la oposición, es una modificación en esta fórmula y sobre todo reconocer parte del aumento de la inflación que hubo en enero, que cuando se hizo el cambio de fórmula quedó por afuera. Y perdón, en esto, Claudio, sí, hay que decir la verdad también, digo, que yo me acuerde, le pasó y hizo algo parecido Macri e hizo algo parecido Alberto. Es decir, llega un nuevo gobierno, cambian la fórmula jubilatoria y se morfan un pedazo del aumento en el medio. Sí, lo que tenemos que tener, me parece muy presente, es que del gasto primario, ¿no? Que no incluye el pago de intereses de deuda, el gasto primario, 1 de cada 3 pesos en los que gasta el Estado Nacional lo hacen jubilaciones y pensiones. Entonces, es un gasto que es totalmente determinante de qué va a terminar pasando con el resultado fiscal. Por eso mismo el año pasado, cuando estaba esta discusión, y obviamente uno entiende que siempre los políticos en campaña suelen tergiversar un poco las cosas, y Milei decía que el ajuste o resolver los problemas fiscales no iba a impactar en la gente, muchos economistas señalábamos que eso no es posible porque no te daban las cuentas, simplemente los números no cerraban, con ajustar a la casta no alcanzaba. Bueno, y eso fue lo que terminamos viendo este año, ¿no? Obviamente las jubilaciones sufrieron un fuerte ajuste. Ahora bien, ¿qué pasa? El gobierno lo que dice es, bueno, mirá, si vos te pones a mirar, no el haber mínimo que incluye el bono, los haberes que no tienen bono, es cierto que comparado a noviembre, en julio, ya empezaron a tener un resultado positivo, no se recuperaron. Ahora, cuando nosotros miramos la película con lo que pasaba respecto al año pasado, la caída es muy alta, es casi de un 27% perdieron estos primeros 7 meses del año respecto a los primeros 7 meses del año pasado, los jubilados en general. Para un poquitito, vamos con ese número. 27%, o sea, casi un 30%, real significa, no sé, si lo tenemos que medir en cantidad de litros de leche, en cantidad de kilos de pan, en cantidad de kilos de carne. Eso es lo real. Lo real es para qué te alcanza. Le sacamos el efecto de la inflación, porque todos ya sabemos que en números nominales, por ahí nuestro sueldo, nuestra jubilación puede crecer, cobré, no sé, 50.000 pesos más de un mes al otro, pero por ahí como la inflación, el cambio fue más alto, bueno, terminé pudiendo comprar menos cosas cuando voy al supermercado. Entonces siempre lo que hacemos es, ya nos acostumbramos en la Argentina, que tiene un problema estructural crónico, no es solo de este gobierno, del anterior, desde los 70 en adelante, salvo el periodo de la convertibilidad y un poco en la postconvertibilidad, estamos acostumbrados a vivir con inflación y tener que hacer estos cálculos. Bueno, cuando nosotros hacemos todo esto y vamos a decir, cuando va un jubilado al supermercado, ¿puede comprar más o menos que el año pasado? Bueno, puede comprar casi un 30% menos respecto al año pasado. Exactamente. De esto se trata, digamos. Ahora, digamos, en el medio de todo esto le pasa a todos los jubilados, pero, digamos, recae mucho más en lo que se llama la jubilación mínima, ¿no? O sea, en los que están en el primer escalafón de jubilados. Sí, que son el 40%. El 40%, es el 42% de los jubilados recibe la mínima. Ahora, ¿qué pasa? La mínima, esto ya lo venía haciendo Alberto Fernández, ¿no? Como para compensar que era una jubilación que quedaba muy por debajo y para tratar de cubrir, sobre todo respecto, por ejemplo, de la canasta básica total, lo que determina si con lo que vos cobrás sos pobre o no sos pobre. Bueno, Alberto Fernández empezó a dar aleatoriamente bonos que iban compensando. Lo que hizo el gobierno de Javier Milei fue seguir manteniendo los bonos, pero no los ajustaba como los ajustó en las jubilaciones. Exactamente. Entonces, cuando vos comparás con lo que pasaba el año pasado, obviamente la caída en los haberes mínimos
incluyendo el bono, es mayor respecto a los que no tenían bono. No quiere decir que estén mejor, sino simplemente que su caída fue mayor porque el bono no se lo ajustaron por la inflación, no entró dentro de la fórmula de movilidad. Exactamente. En ese caso, en lo de la jubilación mínima, hablaste en general del 27%. ¿La mínima a cuánto asciende, digamos, esa caída? No, la mínima, cuando vos haces la comparación interanual, cae menos, cayó un 17%. Ahora, cuando vos comparás, porque el gobierno lo que está planteando ahora es decir, bueno, mirá, que es cierto, como la inflación está bajando y las jubilaciones se actualizan por la inflación pasada, que era más alta, en los últimos meses las jubilaciones empezaron a tener una leve mejoría. Para el jubilado seguramente es marginal, porque como decíamos, compara con el año pasado y con todas las cosas que vienen pasando, y nadie te va a decir seguramente que esto mejor en los últimos meses. Ahora, cuando vos ves los números, eso sucede, pero la jubilación mínima, como decíamos, por el tema del bono, la caída sigue estando. Digo, si vos comparás julio contra noviembre, la jubilación aumentó un 5% de todos los saberes, pero la jubilación mínima con bono cayó un 2%. O sea, todavía no se recupera. Todavía no se recupera, ese es el punto concreto. Y me parece, perdón Nancy, una sola cosa más me extiendo, me parece muy interesante, es que este año la jubilación mínima, incluyendo el bono, no alcanza a cubrir la canasta básica total. O sea, si vos sos un jubilado y cobrás la mínima, sos pobre. ¿Qué pasa? Es cierto que cuando nosotros siempre analizamos los números de pobreza que publica el INDEC, cuando vos ves los rangos etarios donde más pega la pobreza, es en menor medida en los adultos mayores. La menor tasa de pobreza está en los adultos mayores cuando tenés una tasa de pobreza. Ese argumento lo usó Milei en más de una oportunidad. Seguramente. Para hacer el análisis, ¿no? O sea, dice, bueno, finalmente el problema no lo tengo en los jubilados, lo tengo en los chicos menores de 17 años. Es que a eso iba, digo, ese es uno de los argumentos que usa el gobierno y que mismo cuando vos ves los números se refleja, porque, por ejemplo, la UH la aumentaron. La UH aumentó fuerte en términos reales, más allá de que eso no sucedió con la tarjeta alimentar, lo cual es un problema, pero sí la UH. Ahora, el bono de los jubilados, que también debería haber tenido una recuperación, debería haber tenido un impacto más positivo para compensar y que esto no suceda, que si bien aumentó, no llegó a compensar. No, obviamente que no. No, porque empezó eso, el bono creo que es desde noviembre, ¿no? Octubre, noviembre. Desde marzo está en 70.000 pesos, antes estaba en 55.000. No, es realmente absurdo. Decime algo, ¿tienen estudios relacionados, digamos, con este otro tema que obviamente hoy está haciendo eclosión, que tiene que ver con los medicamentos? ¿Cuánto le cuesta, cuánto no le cuesta, etcétera, etcétera? Más de lo personal al mismo PAMI, ¿no? Porque realmente ha sacado un beneficio importante para los jubilados. Sí, mira, nosotros, ahora no tengo el dato en la cabeza, sinceramente, pero sí armamos un índice ponderado, o sea, nosotros todos los meses relevamos el precio de los medicamentos y cómo van evolucionando. Entonces tratamos de hablamos mismo con médicos, etcétera, de armar un índice que nos permita reflejar cuánto le pega en el bolsillo a la gente, ¿no? Dentro de los medicamentos que más se consumen. Exacto. Obviamente, si alguien atraviesa una situación muy difícil, sabemos que te puede complicar mucho porque hay medicamentos que salen más de 800.000 pesos por médico, ¿no? Impagables. Y obviamente hubo una aceleración muy fuerte en el precio de los medicamentos, que también impacta no solo en el bolsillo de las personas, sino también mucho se ve en los sanatorios, en las clínicas, que empiezan a tener problemas para el pago de los insumos porque no compensan con otros aumentos que están teniendo ellos a la hora de brindar los servicios. Sí, vos sabés que están usando los laboratorios el argumento famoso de que los tuvieron pisados los precios porque el PAMI anterior les negociaba los precios a la baja, ¿no? Obviamente. Decía, bueno, yo te voy a comprar todos estos medicamentos, pero vos bájame el precio, y eso obviamente que ahora no se hace más, liberaron todo y así estamos. La verdad, impecable. Claudio, muchísimas gracias. Era acá Claudio Caprarulo. Gracias, director ejecutivo de la consultora Analítica.